Y vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, Mati. Vos nos preparaste una columna sobre la situación que hubo esta semana con el tema del colapso energético. Exacto. La hemos intitulado de esta manera. ¿Se puede estatizar Edesur? Bueno, es una buena pregunta. Hay una pregunta anterior, antes de esta, antes de que cualquier persona se pregunte si hay que estatizar o no estatizar. De hecho, mucha gente no debe tener ni siquiera de saber si Edesur es una empresa estatal, es una empresa privada. Antes de toda esa pregunta, uno se encuentra sin luz, subiendo y bajando 10, 12 pisos, mucha gente, incluso gente mayor, sin agua fría, en el medio del calor. Y la gran pregunta es cómo llegamos a este punto. ¿Cómo llegamos a un punto en el cual estamos pagando tarifazos cada vez más grandes y tenemos un servicio cada vez peor? O sea, ¿cómo llegamos a un punto en el cual pagamos cada vez más por luz y tenemos menos luz? Cientos de 100.000 usuarios, 120.000 usuarios, 150.000 usuarios. Eso hubo durante el fin de semana. Actualmente hay 35.000 usuarios sin luz. Actualmente en la ciudad de Buenos Aires y en la zona metropolitana hay 35.000 usuarios sin luz. Pero además se agrava el problema porque si no tenés luz se te corta el agua, no te podés bañar, no te podés refrescar. Sí, se te pudre la comida, o sea... No, es un drama. Aparte que de vuelta hay gente que se ha cortado en luz en geriátricos, se ha cortado en luz en clínicas. O sea, donde realmente hay gente que lo necesita desde un punto de vista de salud, o sea... Ahora, para responder la pregunta de cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos a pagar más por una luz que no tenemos, primero hay que entender el rol que está cumpliendo el FMI y después hay que hacer un poco de historia. Bueno, todos los caminos terminan conduciendo a la FMI, pero cuidado. Primero arrancamos por la situación presente. O sea, ayer la postal de ayer de Buenos Aires era ultra interesante. Había piquetes por diferentes lugares de la capital federal y una concentración muy importante en el edificio donde está Edesur. De gente, de vecinos, de trabajadores muy enojados porque hacía mucho tiempo que no tenían luz. Y había un graffiti que dio la vuelta en varias redes, en varias notas, que dio la vuelta por el país, que decía: el único Edesur que ilumina es el que arde. Interesante. Parafraseando la frase, la única iglesia que ilumina es la que arde. Muy lindo. El gobierno vio esta situación y empezó a hacer política. Walter Martello, titular del Ente Nacional Regulador de la Energía, elevó un informe al gobierno, al Ejecutivo, para avanzar, si se quiere, en la estatización de las empresas energéticas, es decir, tanto de Sur como de Nor. La Casa Bien. Rosada contestó haciendo una denuncia a los dueños de Edesur solamente. Dice, de Nor no se corta tanto, ya empiezan ahí un poco a arreglar. Claro. Los dueños de Edenor son parte del Grupo América, o sea, son Billy Manzano, con lo cual es normal que se vea golpeando los medios, pegándole solo a Edesur y no a Edenor, porque Edenor es parte de los medios. Claro. ¿Está bien? La Casa Rosada presenta una denuncia y dice, bueno, el ENRE tiene razón, o sea, hay condiciones para estatizar. Dice, Cerruti dice, las empresas energéticas no podían decir nada porque se dolarizaron las tarifas durante el gobierno de Macri, se subieron 3.000 y pico de % de las tarifas y demás, y las inversiones que deberían haber hecho no hicieron ni las mínimas inversiones. Entonces, todos estos cortes de luz que están viendo es por la escasa falta de inversiones. ¿Está bien? Walter Martello, el titular del ENRE, dijo en una entrevista, bueno, pero esto es un problema crónico. Bueno, uno le podría decir, bueno, si es tan crónico, ¿por qué no lo afrontaron antes? ¿Por qué no trataron de hacer algo? ¿Por qué no trataron de hacer algo frente Hijos a de una Remil empresa? Yuta supuestamente se Claro, encargan de gobernar. Supuestamente es tu laburo, amigo. O sea, ¿por qué frente a la desinversión estatal que está subiendo como un problema, repito sus palabras, crónico, no hiciste absolutamente nada? Bueno, ahora empezaron a moverse a partir de que la gente está en la calle haciendo quilombo y es una cosa que puede empezar a ir increciendo.
Y se planteó esto. Frente a eso, el gobierno lo que dice es, bueno, primero hay que ver que se expida la justicia sobre si es pertinente o no lo que estamos planteando de Sur. Y después en eso vamos a ver si la estatizamos o la reprivatizamos. Es decir, agarramos el Sur y se la pasamos a otro grupo privado. Claro, que en realidad un poco es lo que quiere de Sur, porque ya está anunciado en medio que se va de... Exacto, el Sur, la gran mayoría de Sur la dirige, en realidad el Sur es medio un holding internacional, lo dirige, la mayoría es parte de Enel, una empresa italiana, multinacional, que anduvo circulando la cosa que van a vender. Ellos dicen que no, pero todo indicaría que sí. Entonces el gobierno, esto es interesante lo que dice el gobierno. ¿Por qué? Porque uno termina de escuchar esto que dice el gobierno y escucha que la justicia es necesaria una reforma judicial, que estamos haciendo un juicio político al máximo tribunal, que la justicia no sirve para nada, que la justicia no avanza en el atentado a la vicepresidenta, intento de magnicidio, que no se investiga la causa Milman, que la justicia es una porquería. Ok, fantástico, amigo. O sea, vas a dejar en la misma justicia a la que estás haciéndole un juicio político y a la que querés reformar, porque nunca responden las mayorías populares, sino que siempre el establishment, para que esta vez sí respondan las mayorías populares y no al establishment. ¿Está bien? O sea, a la misma, que dejás en manos de la misma justicia, cuando el Ejecutivo, frente a una defraudación de sus funciones como empresa privada, que tiene la concesión de una parte del Estado, no cumplió. O sea, se quedó con la guita, se quedó con los subsidios, etcétera, 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 etcétera. Se quedó con la guita de las tarifas y de la plata que cada vez pagamos más y se hace cada vez más caro en las boletas, y no invirtió absolutamente nada. Ahora, cuando uno rastrea la lógica, uno podría decir, los cortes de hoy, los tarifazos de hoy, la mala situación del servicio energético de hoy, son las privatizaciones de ayer. ¿Está bien? En relación al problema del mal servicio, hay que saber un poco de historia, puse acá en la columna. Hasta 1992 la empresa otorgadora de energía era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, estamos hablando de la provincia. Con las privatizaciones de Menem, es decir, 1992, esta empresa fue dividida en 8. 3 distribuidoras, Edesur, Edenor y Edelap para La Plata, y 5 generadoras, Central, Puerto Costanera, Dique, Doc Sud y Pedro de Mendoza. ¿Está bien? En el principio, cuando esta empresa totalmente estatal fue segmentada en 8, fue una lucha muy importante porque generó una oleada de despidos. Toda esta empresa en general tenía 20.000 empleados y terminó con solo 7.000 trabajadores después de esa ola de despidos. Tipo, ahí también está cuando no te atienden, cuando no te pueden resolver el problema. Es parte del desguace que hubo. ¿Está bien? Al pasar a ser un negocio, ¿está bien? Al pasar el servicio eléctrico a dejar de ser un derecho que te da el Estado, y pasar a ser un negocio, empezó a estar regido bajo la lógica capitalista básica, es decir, maximizar las ganancias y reducir en lo máximo los gastos. En conjunto con la enorme cantidad de despidos, la bajísima inversión dio lugar a un servicio de baja calidad. Hoy el gobierno deja en manos de la justicia, justamente de vuelta, algo que debería resolverse de hecho, incluso apelar a la movilización popular, un gobierno que tiene bases sociales ligadas a los sectores populares con gran capacidad de movilización, un gobierno sostenido por movimientos sociales, un gobierno sostenido por gremios, por centros estudiantiles, y por una parte del sector progresista de la sociedad, que podría ver la pelea por la nacionalización justamente de Sur, claro, y por qué no de Nor también, como una bandera de lucha, incluso en un año electoral, ni siquiera en defensa propia, como una bandera de lucha. O sea, todo huele a un nuevo Vicentín. Todo huele a un nuevo Vicentín. En el sentido de un retroceso frente a la empresa. Y cuando se le pregunta al gobierno, bueno, pero ¿cuál es el motivo real, si se quiere, de estos problemas? De por qué no avanzar, por qué esperar a la justicia. Y dice, bueno, no, pero las cosas que hemos firmado generarían que organismos internacionales como el CIADI nos puedan poner multas y eventualmente eso generaría un desgaste para el Estado y un presupuesto para el Estado
O sea, pues acá viene una empresa, deja a cientos de miles de personas sin luz, se literalmente afana la guita, porque el Estado le da plata para que invierta, le da subsidios para que invierta, y literalmente se lo afanan, no lo invierten, y vos no puedes hacer nada. O sea, siempre la justicia va a fallar a favor del tipo, y ni siquiera podés presentarlo, ni siquiera podés plantear el problema. O sea, el kirchnerismo se plantea siempre como una fuerza que tiene todas las condiciones para ser derrotada en el campo político y que hace siempre lo que puede. Entonces, con el 54% de los votos, después de, o sea, con mayoría en las dos cámaras en el 2011, ahora con menos poder, pero bueno, siendo el gobierno nacional, se presenta siempre con la batalla perdida. La salida, como siempre para nosotros, está en las calles, la salida está en la organización y un poco pasar de la palabra a los hechos. Con respecto al problema del FMI, que es lo que decíamos, que hay que entender el rol del FMI y cómo todos los caminos terminan en el FMI, con esto termino. Claro, lo que fue pasando fue lo siguiente. Nosotros pagamos tarifazos porque antes se subsidiaba más al precio de las tarifas de la luz. ¿Está bien? Lo ponía el Estado. Después del argentinazo, fue un tributo a la rebelión popular del argentinazo. El FMI dice, bueno, están gastando mucha guita. Como nos deben, nosotros somos acreedores y tenemos el derecho de cogobernar. Entonces estamos diciendo que están gastando mucha plata en subsidios tarifas. Tienen que empezar a reducir eso. Y entonces todo ese dinero que antes el Estado le daba, que antes el Estado se los daba a las empresas energéticas, es decir, que antes las empresas energéticas se lo afanaban en el Estado, hoy nos los afanan directamente nosotros, porque hoy lo ponemos nosotros en tarifazos y que una parte debería para ir a las inversiones y sin embargo no van para las inversiones. Claro. ¿Está bien? Entonces, además que es una práctica habitual en las empresas, ¿no? Que previo a... O sea, hacen un desguace. exacto. Se apropian de los subsidios del Estado, no reinvierten, agotan, digamos, la infraestructura y se la aspiran. O piden subsidios y siguen pidiendo ayudas. Dices al gobierno, che, bueno, pero estatizando, bueno, no, pero... Son empresas que son parasitarias, que también tienen un poco que ver con la estructura justamente del capitalismo argentino. Es un capitalismo que funciona. Lo sabemos de acá, dos pibes de Resistencia Online, funcionarios kirchneristas lo deben saber mucho más. Pero bueno, o sea, es parte también de la corrupción, de la corrupción estatal. O sea, no digo que Walter Martelo está prendido de la coima. Ahora debe haber varios funcionarios que efectivamente sostienen durante años, de vuelta por sus palabras, un problema crónico y no hacen nada. Y aparece este como una especie de paredón que se empiezan a enfrentar todas las luchas, que es el problema del FMI. O sea, ¿vos querés que te arreglen el colegio? Como le vamos a preguntar ahora a Gisela. ¿Y qué te van a terminar diciendo los funcionarios nacionales? Que tuvimos que reducir los gastos porque el FMI. ¿Vos querés estatizar, incluso estatizando? Bueno, va a tener que ser inversiones estatales. Bueno, no, por el FMI. ¿Vos querés luchar para que los trabajadores estatales tengan mayor sueldo y para los docentes también? Bueno, no por el FMI, porque, bueno, llega a un punto donde todo esto hay que empezar a poner en cuestión el acuerdo con el FMI. Sectores del oficialismo empezaron a ponerlo en cuestión. Se reunieron hace un par de semanas la CTA Yasky, exfuncionarios como Felisa Micheli, Roberto Feletti, el gremio SADOP y otros sectores más ligados a la izquierda, ligados a la autoconvocatoria para salir del fondo, con el compañero de Suteba Tigre y Opinión Socialista al frente, con Norita Cortini al frente y demás, que ya lo venían cuestionando, y el FI también ya lo venía cuestionando. Ahora hay que unificar todo eso, ese reclamo, y hay que llevarlo a la calle porque el gran unificador de todas las luchas es un paredón que tenemos que derribar que se llama FMI y que vamos a empezar a hablar, bueno, porque eso de que no se le puede no pagar el fondo es mentira. Hubo un montón de países y de circunstancias donde no se le ha pagado el fondo gracias a enormes luchas de trabajadores. Bolivia durante la primera mitad del siglo XXI, Rusia en 1998 con los acampes incluso de los trabajadores estatales que colmaron las calles de Rusia y la casa de gobierno, y otros tantos más. Y hoy vamos a profundizar con los siguientes tweets con esto, porque queremos colaborar desde nuestro humilde lugar a romper la lógica del no se puede, de que lo único que tenemos que hacer es
como el gobierno... Un tema con el que venimos insistiendo ya hace bastante, ¿no? Claro, sí, darnos a lo dado. Porque digamos que este Twitch además es como la continuación de un proyecto que empezamos en pandemia, que fue el podcast, donde hemos hecho varios. La Chispa. La Chispa. Búsquenlo en Spotify. Muy gracioso. Y ahí, bueno, mencionábamos mucho el tema del FMI y las consecuencias que iba a traer y que está trayendo para el país. Exacto. Además en una situación de crisis muy, muy jodida, muy jodida. Ahora se conoció la inflación de 6%. Llegamos a un 102% anual. Recién cuando contábamos lo del clima decíamos es el clima más alto en 32 años, ¿era, Mati? Sí. Bueno, es la inflación más grande creo que en 30 y pico de años. O sea, a la salida de la hiperinflación alfonsinista interanual, ¿no? De 102%. El gobierno esperaba que sea 3%, que empiece a bajar. Se están aguando, digamos, esas perspectivas, pero también un poco es una estrategia para licuar el gasto y para cumplir con las metas del FMI. También tiene que ver con el acuerdo del FMI y la inflación, porque licúa el gasto estatal y, claro, permite ahorrar al gobierno dinero, y además que tiene que ver con la redistribución de la ganancia. Entonces los trabajadores están perdiendo salario, están perdiendo ingreso, y además nada, no se les está garantizando una vida digna en ningún sentido, ¿no? Es como que cualquier... Y además también es un acuerdo inflacionario, no es que... El acuerdo del FMI también tiene que ver con la inflación, porque la huida de dólares permanentes hacia el FMI, tener todas las divisas comprometidas en el acuerdo con el fondo, efectivamente presiona sobre el dólar y hace que suban los precios. Es un acuerdo también inflacionario. Claro. Así que bueno, estamos en esa situación y entonces la salida es la estatización, pero es una estatización bajo control obrero y ciudadano, usuarios, sí. Porque bueno, hay una cuestión que también es la complicidad del gobierno en este saqueo. Y en este saqueo constante que se hace de las empresas, a partir de empresas que se le dan concesiones, ¿no? El ejemplo más paradigmático de esto fue la tragedia de Once, que bueno, es el caso de un transporte, pero bueno, el hecho de cómo una empresa parasitaria del Estado que recibe gran cantidad de subsidios desarma la infraestructura, absorbe, digamos, todo lo que puede, destruye la capacidad instalada, o sea, la explota hasta de más no poder, y después ocurren cosas como esta. Sí, bueno, después los que cagamos somos los usuarios. Igual yo a los compañeros kirchneristas les digo, a ver, no nos crean. Si ustedes piensan que de verdad el gobierno va por la estatización y hace todo lo que puede, no nos crean, fantástico. Unámonos hagamos algo para que eso suceda. ¿Saben qué? Hasta les damos el beneficio de la duda. Si realmente ustedes piensan que Walter Martelo o Alberto Fernández y los secretarios, los gobiernos, los compañeros del secretario de Energía, etcétera, dicen no, vamos, bueno, no nos crean. Nosotros proponemos y ponemos a disposición nuestra fuerza militante y salir a convencer a otros compañeros de la izquierda para movilizar junto a ustedes para efectivamente nacionalizar Sur. Empecemos por el Sur inclusive. Pero hagamos algo. Hagamos algo porque esto es un afano pero permanente. No creo que piensen que vamos a nacionalizar Sur, a ganarle a las multinacionales, a ganarle a Haddad, a Billy Manzano, a los capos de Grupo América, solamente con un decreto, simplemente con una audiencia en el Congreso. Me imagino que no piensan eso. O sea, y está complicado. Está complicado además con los antecedentes de lo que fue el gobierno. Vos mencionabas el caso Vicentín. Pero bueno, esa es la cuestión en la Argentina. Esa es la situación que se está viviendo. Es una situación donde toda la infraestructura se demuestra como insuficiente, donde la vida se va precarizando, donde el gobierno se jacta de haber recuperado el empleo, pero es un empleo precario. Un trabajador es hoy lo más barato para una empresa, ¿no? Porque te contratan por 2 pesos, porque incluso están recortando los planes sociales. Hoy estos días hubo un gran acampe de piqueteros sobre la 9 de julio por el recorte de... Impresionante. De 80.000 beneficiarios del plan potencial trabajo. Ya habían cortado 130.000, después 100.000 y ahora 85.000. Me acuerdo de la primera era porque usaban dólares. No puede ser.
Después Porque era la segunda, porque no se hicieron bien la aplicación. Y estos 85.000 ya está, no tiene. No se les ocurrió nada. hay una campaña además muy macartista contra Beliboni, ¿no? Exacto. Por parte de... Bueno, hoy las declaraciones de Tolosa Paz fueron durísimas. Durísimas. Aparte contra toda evidencia, no, Beliboni está haciendo todo esto. No, pero además era gracioso porque después, acto seguido de criticar, ¿no? a Beliboni, de decir que están utilizando a los pobres, de que deberían garantizar que se pudieran corroborar la identidad, ¿no? Para los beneficiarios de los planes, empezaba a explicar todos los recortes que pedía el FMI. O sea, que el gobierno tenía que recortar el déficit fiscal. No tiene nada que ver con el recorte de planes, pero todo esto igual lo tenemos que hacer. Eso, una y otra vez, digamos, se demuestra que, bueno, que todo confluye en ese ajuste que está aplicando este gobierno y la precariedad del país se agrava momento a momento a partir de esta situación.